de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, un programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XHBX 89.7 de frecuencia modulada, La Grande de Tabasco. También nos encuentra en las redes en la internet, en la dirección www.grupobx.com. Allí en esta página usted puede encontrar la señal de radio, pero también la de televisión. Además, una aplicación para teléfonos que tienen sistema Android. Allí usted podrá descargar esta app y traer toda la programación del Grupo BX a lo largo del día. Y como siempre me da muchísimo gusto saludar a mis amigos y compañeros José Luis Morales Rivera. José Luis, qué gusto verte. Leo, buenas tardes. Aquí como todos los miércoles a las 7 de la noche. Efectivamente, y por supuesto mi amigo el decano de los columnistas, Juan José Sánchez Gálvez. ¿Qué tal, Leonel? Estamos por iniciar el mes de la patria, ¿eh? Efectivamente, estamos ya así a un tris, y fíjate que a propósito de eso, entremos de una vez en materia. Pues el mes de la patria es el mes propicio para el informe presidencial. Yo recuerdo, y seguramente ustedes recuerdan, porque ya no nos cosemos ninguno al primer hervor, que en los añejos tiempos de aquel partido único, de aquel partido hegemónico, cuando el gran Tlatoani era el todopoderoso y no se movía una sola hoja de un solo árbol de este país, si no era por la voluntad presidencial, pues bueno, se le llamaba el Día del Presidente, ese día 1 de septiembre en que el presidente acudía ante un congreso de la Unión a modo, donde leía por horas, un informe de gobierno de las unas y mil maravillas que hacían por el país y por los mexicanos. ¿Qué tiempos aquellos, Juan José Luis? Yo los extraño esos tiempos, ¿no? Incluso se daba el anuncio a los maestros de cuánto iban a tener de incremento salarial. En ese día también eran propicios para anunciar que iba a haber incremento, que iba a haber tales obras importantes, y toda la gente, yo creo que sí, el país escuchaba eso, pero ahorita no sé quién ve el informe. Pues solamente los interesados en la política, los medios de comunicación, pero el mexicano común y corriente, el mexicano de a pie, francamente no le interesa, y eso que en la actualidad, debido a los medios masivos de comunicación que son cada día más invasores de la privacidad del ciudadano, hay una campaña con el que es el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, pero terrible: radio, televisión, redes sociales, en el cine. Bueno, en todos lados ves a Peña Nieto hablando de que, ¿cómo es el eslogan? Ya hasta se me olvidó. El eslogan, Juanito. Lo bueno cuenta, lo bueno cuenta. Y queremos que siga contando, dice Peña Nieto, con una voz ya muy diferente a la de su primer informe, una voz ronca. Se ve ya un presidente desgastado después de 5 años de ejercicio. Claro, y fíjate que hablábamos del inicio de épocas remotas donde era el Día del Presidente. Se hacía inclusive en muchas ocasiones un recorrido de parte del presidente hasta entrar al recinto oficial. Era día inhábil. Era día inhábil. Oficial. Y entonces también verdaderamente era una gran algarabía nacional. Era día de fiesta nacional. Muchos, como dice Leo, nos quedábamos ahí escuchando, pero no le entendíamos nada a esas famosas cifras que daban. Hoy tú lo has dicho, es verdaderamente una gran publicidad, una gran difusión que se da en todos los medios, y creo que aparte de, ha servido también para criticar algunas cosas en estos momentos del presidente. Creo que llega a su etapa final con un bajo índice de aceptación nacional
creo que es uno de los presidentes que ha tenido muchos cuestionamientos y es uno de los presidentes que llega verdaderamente no con la aceptación total de la aprobación como pasaba hace muchos años con presidentes como Carlos Salinas de Gortari, que creo que fue uno de los presidentes, no el mejor, pero sí el más popular, no el mejor, pero el más popular. Hubieron otros presidentes grises como Miguel de la Madrid, ¿verdad? Apagado, gris, arcaico, muy conservador, con muchos problemas personales y familiares, y desde luego creo que de ahí no ha existido otro presidente verdaderamente que llame la atención. Bueno, y yendo un poco más al pasado, Juan José Luis, ahorita que mencionabas lo del desfile, pues era el carro descubierto y ahí va el presidente. Es una cuestión emblemática de aquellos tiempos de los 70s. Y le iban tirando papelitos, ¿no? Papelitos de colores a lo largo del camino, en el coche descubierto, los guaruras corriendo a la izquierda y a la derecha, hasta que llegaban al Congreso de la Unión, donde una comisión de diputados y senadores lo recibían en la entrada y lo escoltaban, ¿verdad?, hasta el estrado, donde por largas horas hablaba el expartidazo, el tricolor, el PRI. Pues en todo rincón del país ponían la radio, porque todavía no llegaba tan fuerte la tele y todo el mundo tenía que escuchar. Los periodistas se tenían que reunir de cajón, los funcionarios públicos era obligatorio reunirse con sus jefes a ver el informe de gobiernos. Y era un acto litúrgico que se repetía no solamente en la presidencia, también en las gubernaturas y las presidencias municipales. Efectivamente, en menor escala, pero así se repetía. Hasta los delegados municipales. Y bueno, los informes pues empezaron con Guadalupe Victoria, ¿no? Ya hace 100 años, hace más de 100 años, fue el que dio un primer informe, y desde luego que el que dio más informes pues fue Porfirio Díaz. Dio 30 informes, estuvo ahí en el poder durante 30 años, dio 30 informes, hasta que tuvo que irse en el famoso Ipiranga, ahí en el puerto de Veracruz. Y toda esta liturgia se rompió cuando se hace esta corriente priista, el Frente Democrático Nacional, también conocido como Ferrocarril, porque la sigla era similar, parecida, y entonces empieza a haber una oposición fuerte. Y los presidentes, ¿verdad?, que iban al Congreso de la Unión lo dejaron de hacer. En la época de Vicente Fox fue el último que pudo entrar al Congreso de la Unión, porque era ya tan fuerte la oposición al presidente que ya se armaban esos jaloneos. En la toma. Sí, pero en los informes ya empezaron a... Creo que desde antes. No, con Fox, fue con el sexenio Fox, ahorita vamos a checar el dato. Y de ahí ya se convirtió de un informe ante el Congreso de la Unión en un informe que mandan mediante un libro que lleva el secretario. A una entrega de informe. A una entrega de informe, es correcta la expresión, que entrega el secretario de Gobernación, en los estados el secretario de Gobierno, lo entregan, lo dejan ahí, y ya el Ejecutivo, el presidente, los gobernadores de los estados dan un mensaje, ya en un lugar a modo, con un público a modo, porque el rechazo de la oposición se volvió fuerte y ya no es aquellos tiempos de López Portillo donde aplaudían a rabiar. Te acordarás de aquel frase célebre de defenderé el peso como un perro, y que derramó 2, 3 lágrimas José López Portillos ahí ante los diputados, y estos aplaudían a rabiar. Y tirando, fíjate... Y anunció lo de la privatización de la banca. Y hay algo, José López Portillo, saliendo de un informe de gobierno, alguien, en lugar de tirarle las vivas y los confetis que le tiraban, le tira unas piedras a un vehículo descubierto, que nosotros la conocemos como las famosísimas jardineras que aquí estuvieron. Le tira una piedra y permanecía hasta hace pocos años detenida esa persona porque había osado alterar el orden del presidente en un evento político. Le tira una piedra desde un edificio y se hace un caos. Entra la Guardia Nacional, detienen a aquel individuo, lo consignan, lo meten preso, y estaba detenido por haber osado lanzar una piedra. Un evento de Estado, es que lo consideraban un evento de Estados. Y recordando este asunto de los eventos de Estado, nada más remato antes de irnos a la pausa, que después de López Portillo viene Miguel de la Madrid. El país estaba hundido
y efectivamente fue un presidente y un sexenio muy gris porque se dedicó a estabilizar el país de aquellas inflaciones galopantes, ¿no? De aquellas crisis, devaluaciones del peso terribles que ahora afortunadamente ya no son tan graves en ese sentido. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más en De Viva Voz. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz y estamos platicando de los informes presidenciales. Usted lo sabe bien, este 1 de septiembre, ya sin todo ese oropel que había en los años 60, 70, todo 80 y todavía hasta los 90, bueno, Enrique Peña Nieto rendirá su quinto informe y ahora con la modernidad, pues lo que hay es una campaña publicitaria tremenda. Pero déjenme darle algunos datos históricos precisos sobre el asunto de los informes. Es curioso, fíjense usted nada más, el presidente pues cada año tiene la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión, es decir, la conjunción de las dos cámaras, Senado y diputados federales. En el artículo 69 de nuestra Constitución, la mexicana, está plasmado el compromiso de presentar el informe presidencial. Esta vez el primer informe le toca a Enrique Peña Nieto, lo va a realizar el 2 de septiembre en la residencia oficial de Los Pinos. En realidad no es el informe, es un mensaje a la nación con motivo del quinto informe lo que va a dar. Y bueno, es un resumen de las actividades, obras, relaciones establecidas y resultados del país en las distintas esferas de desarrollo como economía, política, salud, seguridad,
etcétera. Asimismo, luego de presentar el informe, la Cámara tiene la obligación de responder a través de un representante, luego de ser analizado y corregido. Pero algo de historia, que es lo interesante, vamos a recordar, el primer presidente en rendir un informe fue el general Guadalupe Victoria, quien, a pesar de que no estaba obligado, se presentó ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno un 1 de enero de 1825. El presidente Victoria dio a conocer que, a pesar de las penurias económicas, nada extraño, ¿verdad?, después de la lucha por la independencia y del fallido imperio de Agustín de Iturbide, se había logrado vestir, armar y aumentar el ejército, pagar los sueldos atrasados de los empleados y atender, en la medida de lo posible, la administración de justicia. Por su parte, en su informe del 31 de mayo de 1862, Benito Juárez García aseguraba que el pueblo apoyaba el orden legal que emanaba de la Constitución de 1857 y rechazaba con indignación los proyectos insensatos que proponían intervenir en los asuntos internos, así como intentar cambiar, bajo la sombra de bayonetas extranjeras, la forma de gobierno que libremente se había dado la República. Y bueno, ahí le van datos curiosos sobre el informe presidencial. Adolfo de la Huerta fue el primero que utilizó un automóvil para trasladarse a la Cámara de Diputados. El primer informe presidencial televisado fue el de Miguel Alemán Valdés en 1952. En 1935, el informe presidencial del general Lázaro Cárdenas fue transmitido completamente por radio. Durante su sexto informe presidencial en 1982, el presidente José López Portillos lloró al anunciar la crisis financiera por la que atravesaba el país. Asimismo, al abrirse el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión el 8 de diciembre de 1867, Juárez anunció la victoria sobre los imperialistas y la determinación de fusilar a Maximiliano, en tanto era un acto de justicia que afianzaría la paz y pondría fin a las convulsiones internas. Con la llegada de Porfirio Díaz, el poder se inició una nueva etapa en el país bajo la divisa del orden y el progreso. Como encargado del Poder Ejecutivo, Díaz se presentó ante el Congreso el 1 de abril de 1877 para anunciar que comenzaba la época de la reconstrucción constitucional. Esto es que, bajo el amparo de la ley suprema, se afirmaría la paz y se protegería bajo su beneficio influjo, así dice, bajo su benéfico influjo, todos los intereses legítimos con el propósito de desarrollar grandes elementos de riqueza para el país. En 1910, sin hacer mención de Francisco I. Madero, se dirigió al Congreso, Porfirio, para informar que las elecciones de poderes federales se habían celebrado con regularidad en todo el país, destacando el excepcional interés con el que los ciudadanos concurrieron a depositar su voto. Sin embargo, para su informe de 1911, el general Díaz no pudo ignorar a Madero y los hechos de armas que sucedían en diversos puntos del país. Entonces, imagínense todos estos informes, pues ya centenarios. Entonces, es el primero, la entrega del informe ante el Congreso. Es y correcto. El día 2 es el mensaje del presidente. Es correcto. Así es correcto. Y bueno, datos. Ahora hay que analizar cuáles han sido los resultados. Claro. Ahora, un dato importante aquí que creo que no se menciona ahorita es no sabemos cuál vaya a ser verdaderamente el informe del presidente Enrique Peña Nieto. ¿En qué sentido? Habíamos visto lo que acaba de leer Leo, bueno, la promulgación de nuevas leyes, la expropiación petrolera, la expropiación de la energía eléctrica, las crisis económicas como la que señala José López Portillo en 1982, y desde luego habría que ver qué cosa nos va a anunciar el presidente. Creo que esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque verdaderamente creo que las reformas electorales, las reformas energéticas, las reformas en comunicación, las reformas educativas no han tenido verdaderamente ese incipiente de estabilidad y bienestar social. Y ahorita habría que ver cuál sería ya para finalizar su gobierno, desde luego, esperando un año que todavía le falta al presidente Enrique Peña Nieto, cuál sería ya para cerrar ese gobierno. Porque creo que a cada presidente lo debe dejar marcado algo en la historia. No nada más el transcurrir y ocupar el cargo presidencial, sino desde luego dejar una huella imborrable
para las generaciones futuras. Pero yo, sin embargo, estoy en una etapa de incertidumbre porque hasta eso siento que tiende a desaparecer el partido que lo llevó al poder estando verdaderamente como está. Pues yo creo que el presidente Peña ha estado retomando los temas de educación y salud, básicamente. No ha hablado de la reforma energética, por algo ha de ser. Tienen un gran rechazo a las reformas estructurales. Quizá la reforma financiera se ha referido de alguna manera en los spots que ustedes han visto y que se transmiten de manera obligada por los medios, ¿no? Entonces, creo que yo empezaría casi hasta el final. Diría yo que una de las, como resumen ya de lo que ha hecho Peña, ha sido la unidad de la clase política mexicana. Es una de sus aportaciones de su gobierno. Ha logrado unir a la clase política mexicana, pero ha logrado dividir a los mexicanos. Aclaro, ¿qué cosa es la unidad de la clase política? En torno a los privilegios. O sea, los privilegios no desaparecieron. Se mantuvieron, se mantienen. Se hizo un pacto por México para unir a los partidos políticos para que todos estuvieran en consonancia. O sea, eso fue la unión de la clase política. Efectivamente. Básicamente en torno a los privilegios. Entonces dijo, bueno, yo les apoyo si van a ganar elecciones para gobernadora en su estado. Estamos negociando, ustedes me apoyan acá con esta reforma y yo les apoyo con los cambios de gobierno, con las decisiones que ustedes vayan a tomar, incluso con presupuestos. Y así se hizo. La clase política no sufrió ningún quebranto, se mantuvieron iba a decir sueldo, pero parece soborno. Digo, los grandes sueldos que existen en la alta burocracia, ¿no? Se mantuvieron. Pero la división entre los mexicanos es brutal. No, y el empobrecimiento y la principalmente crisis. Por el empobrecimiento de la clase media. Sí, la clase media venida menos, o sea que el empobrecimiento de la población en general, la falta de movilidad de dinero, pues no hay empleo. No hay empleo, estamos enfrentados unos contra otros. Y entonces esto ha buscado una crisis de inseguridad terrible. Pero vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y regresando estaremos platicando, analizando, o sea, pues, qué tiene que informar Peña Nieto, cómo está a punto de dejar ya, porque solo le resta un año a este sexenio, a nuestro país. La pausa, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna.
ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz, estamos ya a la mitad del programa, qué rápido se va el tiempo, ¿no? Se va que vuela, y más de estos temas interesantes donde hay mucha historia, pero bueno, estamos ya en la actualidad. ¿Qué país nos va a heredar, nos va a dejar a los mexicanos Enrique Peña Nieto? Ya se perfila porque tiene ya 5 años cumplidos en el poder, va a la recta final de su sexenio, le queda solo un año, como bien apuntabas hace unos momentos fuera del aire, a su partido político que recupera la presidencia después de 2 sexenios seguidos en que la había perdido. Recordar que se perdió, el PRI perdió la presidencia cuando era el titular del Ejecutivo Ernesto Zedillo Ponce de León, se la arrebató el PAN con aquella forma tan populachera de actuar, ¿no? Y aquello que había dicho que íbamos a sacar al PRI de los Pinos a patadas, dijo, ¿no? Y bueno, en fin, fueron 2 sexenios panistas, recupera el PRI el poder. Sin embargo, en tan solo 5 años de administración de Peña Nieto, le ha pegado tanto a su propio partido por sus acciones, por las reformas estructurales, que está en un tercer lugar. Sí, en un tercer lugar. Está en el primero, un partido nuevo, pero que encabeza un viejo político y luchador social tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador. En segundo, el Partido Acción Nacional, el PRI en tercero y el PRD en un cuarto lugar por allá muy lejano. Yo no sé ¿Qué país nos va a dejar? ¿En qué basarían esas estadísticas? Porque ¿cuántos estados gobierna Morena? ¿Cuántos estados gobierna el PAN? ¿Cuántos el PRI? O sea, yo diría, ahí está el poder. Eso me daría a mí una estadística, decir, el que está en el primer lugar es el PRI porque tiene más estados. El segundo, el PAN porque tiene más, es el que sigue en estado, gobernado, gente que gobierna. Y en Morena está en un tercero, así se seguiría, ¿no? Pero no entiendo esa... Sí, es que ahorita decías tú que está en Sí, en la intención del voto, pues, la gente... Pero el PRI, te digo, hubo un golpe en el Estado de México. ¿Sí? Te hablaban hace ratito de que la unidad de la clase política mexicana en torno a sus intereses y a sus privilegios. Sí, es cool. Entonces, hay que dejar hacer y hacer pasar todo. ¿Sí? O sea, eso significa la unidad. Clase política, tú puedes hacer campaña el tiempo que tú quieras. Adelántate lo que tú quieras. Yo creo Gasta lo que tú quieras. Yo creo... No hay ninguna sanción del INE, porque también eso son lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Juanito, yo creo que aquí son unos días los que tiene el presidente Enrique Peña Nieto para hacer algo por el país, por su partido, por su gabinete legal y ampliado. ¿Por qué? No olvidemos que este último año de gobierno es el último año en que el presidente es abandonado física y moralmente por sus seguidores, por su gabinete. Es donde ya él empieza a perder todo el poder y toda la fuerza. Y una vez que es seleccionado aquel candidato que va a representar al partido en el poder, como en este caso el partido al que pertenece el presidente, que es el PRI, empieza toda la cargada a rendirle pleitesía al nuevo candidato. ¿Por qué digo esto? Porque son pocos días. Saquemos cuenta cuántos días faltan para que salga el ungido, ¿no? Que desde luego
autorizó a un viejo lobo de mar como Emilio Gamboa, ¿verdad? Emilio Gamboa, para que destapara a 4 posibles candidatos como se hacía en los viejos tiempos, a las viejas usanzas. Pero ya no va a haber eso, porque ya no está seguro. Exacto. Antes el candidato antes del PRI decía, era el presidente. ese salió ya, le quita poder. Peña Nieto no le van a quitar el poder. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de que gane su candidato. ¿Sí? O sea, ahí va a estar entre 3. Bien, bueno, por eso precisamente es que hay que recordar, lo decías hace un rato, el enorme rechazo que tiene Peña Nieto. Es el presidente más impopular de los tiempos modernos. Y obviamente su impopularidad arrastró a su partido, el PRI. Es por ello que el PRI está en un tercer lugar, porque todo ese rechazo de la población a Peña Nieto, no importa que estén gobernados por un priista, ya sea a nivel presidencial, estatal o municipal o hasta en la colonia, pero no los quieren, no quiere saber nada la gente. 80% de los mexicanos no quieren saber nada ni de Peña Nieto, ni del PRI, ni de gobernantes que sean de ese partido. Y ese enorme rechazo es lo que catapulta a la nueva opción, al Partido Nuevo, que tiene apenas 3 años, con un líder carismático que ha tratado ya en 2 ocasiones de ser presidente, y por eso está en primer lugar. Y el PAN, por eso guarda distancia del PRI, se aleja. El PAN está en su propia sucesión de su candidato, porque de alguna manera el PAN sí tiene probabilidades de enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. El PRI, realmente el candidato del PRI, yo veo muy difícil, ¿verdad?, que el candidato del PRI pueda ganar la presidencia de la República. Verdaderamente muy difícil. La disputa va a estar entre Andrés Manuel y el candidato que el PAN y los partidos que se aglutinen en torno al PAN decidan enfrentarlo. El PRI jugará un partido, una elección como observador para tratar de convertirse en el fiel de la balanza por abajo del agua en favor del candidato que resulte del PAN. Y ya se da la intromisión, lo reconocen los propios panistas, de la federación, del gobierno federal, del PRI, en la elección interna del PAN. La guerra sucia, que así le denominan, ¿no?, al sacarle sus trapitos sucios al sol, que sí son reales, a Ricardo Anaya, el joven presidente del PAN, no es los panistas, son la federación, es Peña Nieto, es el PRI, que tras bambalinas están interviniendo en quién va a ser el ungido del PAN, porque es el que tiene probabilidades de enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, y no les conviene que sea el joven Anaya, entonces lo están descartando con esa guerra sucia tremenda, donde le acaban de sacar que tiene 300 empresas y una fortuna enorme, que es cierto, simplemente estaba oculto, pero toda esa información, y lo decía Diego Fernández de Ceballos, el famoso jefe Diego, ¿cómo es posible que de pronto un periodista tenga toda esa información, de dónde salió? Y lo que más llamó la atención y hacía Diego que se llamara la atención es que la fotografía de toda la familia de Ricardo Anaya, política, ¿no?, es de la foto de los pasaportes. Cómo el reportero tuvo acceso a la foto de los pasaportes. Un documento que el original está en el bolsillo del ciudadano y el archivo, la foto digital, está oficial en Relaciones Exteriores. Y son archivos que se resguardan con gran sigilo. ¿Cómo el reportero obtuvo eso? Incluso el reportero ahí está violando, ¿verdad?, algunas derechos, porque no puede acceder a esa información. Entonces, ahí es por eso que el propio PAN dice, oye, está interviniendo la federación está dirigiendo quién va a ser mi candidato a la presidencia. Y por lo pronto Anaya no quieren que sea. Y ya le dieron duro y ya lo tumbaron, ¿no? Caso parecido sucede aquí con Gaudiano, que también ya lo descarrilaron en la carrera por la gubernatura para irle limpiando el camino a José Antonio de la Vega, que es casi un hecho que será el candidato a gobernador aquí, en el estado de Tabasco. Pero, oiga, qué rápido vuela el tiempo. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos. La pausa.
Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Y bueno, a ver, José Luis, ¿qué país nos va a dejar Peña Nieto? Ya se puede perfilar, ya se le fueron 5 años de sus 6. Mira, lo que ya nos hizo en el mayor tiempo, menos se va a hacer en el menor tiempo. Ya no se hizo. Lo que él pudo haberle dejado de progreso, de bienestar, a como señala la propia Constitución, ¿sí? Ya eso ya no lo podemos esperar. Ahorita tenemos que esperar verdaderamente que salga un buen candidato que verdaderamente quiera cambiar las cosas al país. Yo pienso que aparte estamos viviendo nosotros aquí en Tabasco una crisis económica fatal, un desempleo tremendo, una inseguridad, olvídate. Ayer estuvo Isabel Miranda de Gualas por estas tierras y lo primero que dijo verdaderamente que tenemos un gobierno corrupto. No dijo a tal o cual persona, se refirió en términos generales, pero hablaba ella del sistema de seguridad que hay aquí, que no se han hecho realmente las acciones pertinentes para combatir ese gran flagelo que es la inseguridad. Pero voy un poquito más allá. Yo lo que también veo en esta parte política, Leo, si me permites comentarle, es que veo una serie de gobiernos, como ha pasado en otras épocas, que ya no son leales y fieles a su partido, sino que coquetean y están a la espera de guiñarle el ojo a cualquier partido que venga y trate de asegurarles la continuidad políticamente hablando. Esto ha pasado desde luego. En las elecciones del 2000, todo esperaban que ganara verdaderamente el PRI cuando gana Vicente Fox, y todo se cambia. En las elecciones que ha tenido en el 2006 y ahorita en el 2012, también los gobiernos están a la espera de irse con tal o cual mejor postor. Lo digo rotundamente por el PAN en las elecciones donde en el año 2012,
¿Por qué? Porque todos esperábamos, o viéndolo políticamente, que hubiera una continuidad de gobierno con el PAN. Había gobernado Vicente Fox, había estado Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota iba a participar por el PAN. Pues le cambian la jugada y vuelve toda la cargada pesada de los gobiernos priistas a apoyar a su candidato del PRI. Creo que ahí fue un buen trabajo. Y esa partecita la tendría que cuidar muy bien Andrés Manuel López Obrador. No tener, sentar las bases, ¿verdad? No decir, la tenemos ligada, somos el partido homogénico, somos el partido único, sino cuidar eso, porque son verdaderamente aquellos detalles que descuidamos y que al final resultan verdaderamente contraproducentes y determinan la balanza hacia dónde deben votar. Fíjate que me dice qué país va a dejar el presidente Peña Nieto. Bueno, va a dejar una clase política unida, muy unida en torno a sus intereses y privilegios, que precisamente por eso se pierde la militancia. Ahorita ya no son militancias del PRI, PRD, de Acción Nacional, son militantes universales. Es una militancia universal. Ahorita te puedes pasar a cualquier partido. Y ya no hay identidad. Sí, porque ya hubo un acuerdo, hubo un pacto. Nos dijeron, tú te pasas para allá, te pasas para acá, no hay problema. El caso es que mantener el poder y los privilegios. Exacto. Cuidado con que dejemos. Porque al día siguiente que pierdas el poder, tienes que irte a tomar clases en una escuela pública, entonces le va a ir mal a todos, tu familia, ¿no? Pero eso también, la otra parte que deja, es un país dividido, un pueblo dividido, ciudadanos divididos. Por eso estamos ante un problema de inseguridad, porque todos están contra todos, por la economía que no levanta y que se cayó, por las decisiones que no se tomaron a tiempo sobre la reforma. Las reformas pueden estar bien, pero no se tomaron a tiempo. ¿Sí? Ese es uno de los graves problemas que tienen los de las reformas que entraron. No se tomaron a tiempo. Ese nuevo modelo educativo era de hace 30 años, no se tomó a tiempo. La reforma energética era hace 30, 20 años, no se tomó a tiempo tampoco. La meten ahora y es un fracaso. Quizás dentro de 10 años empiezan a verse algunos frutos, pero no hay ahorita posibilidades de verlo a corto plazo. Entonces, esa desunión, esa falta de recursos en cada familia, hace que te enfrentes con el de la casa de enfrente, tengas tú rivalidades. Si te estacionó mal el coche por ahí, si no tienes coche, si se te fregó, si no tienes para comer, si no tienes un empleo, cuidando un empleo, tú te enfrentas con otra gente en tu chamba, en tu empresa y todo lo demás. O sea, es un enfrentamiento total. La gente está enfrentada. Pero los privilegios de la clase política están intactos. No hubo ninguna, eso no se tocó. Y por ahí estás incluyendo, fíjate nada más lo peligroso que es esto que te digo. Porque no es nada más decir, la clase política está unida, sí. Pero cada representante de la clase política está manejando petroleros, que son privilegiados, electricistas, que son privilegiados, maestros, que son privilegiados y tienen 2 o 3 o 4 o 5 plazas, burócratas, que tienen totalmente dominadas plazas aquí, que solamente entran familiares. Entonces eso divide más al pueblo, lo tiene dividido. Eso es lo que está dejando. Y eso, para romper esa inercia va a estar muy difícil. Yo creo que si, porque ahorita, como se está viendo, ¿quién va a ser el candidato del PRI? Yo no, digo, el descontón que le quieren dar a Anaya es porque no quieren un candidato del PRI que sea muy parecido al que él va a meter. Que es José Antonio Micuribreña. Exactamente, y entonces es un para joven no contraponerlo. Para no contraponerlo y para que pueda ganar, porque ellos quieren ganar. El PRI quiere ganar y puede lograrlo. Pues bien, efectivamente, en mi opinión, tenemos un país que verdaderamente ha venido de mal en peor. Cuando pensábamos que las cosas no podían ir
más mal, que no podían empeorar, pues las cosas han empeorado. Hay que recordar que Peña Nieto arrancó aparentemente muy bien en su primer año, que efectivamente concitó la unidad, convocó aquel Pacto por México, se sumaron todos los partidos, se sumó la clase empresarial, ¿no? Distintos segmentos de la población, de la sociedad mexicana se sumaron a este Pacto por México, pero luego resultó que ese Pacto por México era, como bien dice Juan José, un pacto en torno a conservar y acrecentar sus privilegios, conservar el poder y acrecentar sus privilegios. El Pacto por México dio paso a las reformas estructurales. Las reformas estructurales, en verdad no es tan complejo comprenderlas si nos damos cuenta que lo que sucedió fue que institucionalizaron el saqueo del país. Un ejemplo muy sencillo, que es lo que pasa con lo de Pemex y lo de las gasolinas. Imagínate nada más que México es un gran productor de petróleo y que estas reformas, ¿verdad?, en contra del interés de la nación, ¿verdad?, han venido disminuyendo la capacidad de refinamiento del país a lo largo de los años y finalmente, y ahorita estamos empezando a pagar las consecuencias, dependemos de lo que se refina en otros lados. Con motivo del huracán que ya es tormenta tropical, Ever, y que azotó fuertemente Texas, pues el refinamiento ha disminuido en su capacidad a la mitad, ¿no?, en el conjunto de todas las refinerías. Y dependemos de la gasolina de ellos. Pero bueno, en cómo institucionalizaron la corrupción y el saqueo del país, muy simple, ¿no? Ahora el petróleo mexicano lo vendes al extranjero. En el extranjero lo refinan y el extranjero te lo vuelve a vender a ti, mexicano, para que tú lo tengas en el país. ¿Quién es el intermediario? O sea, ¿a quién le da concesión el Estado mexicano para importar esa gasolina, que antes era una actividad exclusiva de Pemex y que con la reforma energética cambió? A particulares. ¿Quiénes son esos particulares? Ex secretarios de energía, ex directores de Pemex, o sea, ex funcionarios públicos. Ellos son los dueños de las empresas en alianza, en sociedad con corporativos extranjeros, y entonces, sin que tengamos la necesidad de tener que mandar nuestro petróleo allá, mejor se hubiera invertido en refinerías acá, resulta que ahora el petróleo va allá, esas empresas lo compran y obviamente tienen que tener una ganancia. Pemex es un coyote ahorita. Sí, pero es un coyote apestado, minimizado, porque los grandes coyotes son ahora estas nuevas gasolineras que están, ya están aquí en Tabasco. De pronto tú ves nuevas gasolinerías, de nuevas empresas, ya no de los gasolineros tradicionales, estos señores que conocemos de toda la vida, ¿no? Los que siempre se han dedicado a esto. Hasta el trago lo están nacionalizando, lo están... Entonces ahora, vendiendo. ¿qué necesidad tenemos como nación de pagar el costo que significa mover el petróleo al extranjero? Esa gasolina alguien la tiene que traer, ¿no?, y la tiene que distribuir en el país, y todo eso es un incremento al costo de la gasolina y la ganancia que debe de tener la empresa que se hace cargo de importarla y distribuirla. ¿Por qué tenemos que pagar esa ganancia? Es la manera de extraer renta, de saquear el interés, los recursos mexicanos de una manera ya institucionalizada y legalizada. Entonces, simplemente eso es. Era más lógico pues hacer refinerías y refinar nuestro propio petróleo y ahorrarnos todo ese dinero, ¿no? Es como, ¿qué se te ocurre, no? Como ser productor de naranja y vender tus naranjas y luego comprar jugo. Pues, ¿por qué no mejor yo hago el jugo? Claro. ¿No? Así de simple. Entonces, eso es realismo natural. Sí, estas reformas estructurales, ¿verdad?, han generado, no se ha visto, hasta el momento no se han visto los beneficios que se prometieron. La gasolina subió, se acordarán del gasolinazo. La energía eléctrica subió. El gas doméstico que se usa en las casas subió. O sea, todos los combustibles subió. Y cuando todos los energéticos, que es lo que mueve la planta productiva del país, no nada más es porque tú tengas un coche, toda la planta productiva del país se mueve con energía, todo subió, todo encareció. Entonces, una crisis se agudizó, una crisis económica que
deriva en una crisis de inseguridad, porque hay mucha gente desempleada, desesperada en la calle por llevar alimento a su casa y no les queda más remedio a algunos que delinquir, aunque no se hable de ello. Y además tenemos un sistema de justicia fallido. Acaba de salir un estudio reciente. Somos primer lugar en América Latina en impunidad. Y somos cuarto lugar mundial como país en impunidad. Entonces, es un paraíso para el delincuente. No somos el primero. Somos el cuarto. Necesitamos a alguien que nos coloque en el primero. Exacto, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, imagínense qué terrible ser primer lugar en América Latina en impunidad y cuarto a nivel mundial. De cada 10 delitos que se dan, solo se denuncian 3. De los 3 que se denuncian, solo 1 termina en condena, solo 1 es encontrado culpable y condenado. Entonces, es un aliciente enorme esta impunidad para delinquir. Y los mayores delincuentes pues son los de cuello blanco, porque la justicia, desafortunadamente, en México es de quien tiene el dinero para pagarla. Y ahí estás viendo toda esta camada de gobernadores que empezaron con Peña Nieto, que los ofreció Peña Nieto, los presentó como la sangre nueva del PRI, que iba a renovar al país y a sacar el país de los problemas. Y todos esos gobernadores resultaron unos sinvergüenzas, unos trácalas. 9 de ellos están en serios problemas con la justicia. 4 están en la cárcel, 1 de ellos tabasqueño, por cierto. Otros andan prófugos, otros los andan buscando, otro está preso en Italia. O sea, se volvió verdaderamente un país de la impunidad. Entonces, entre la clase política. Y bueno, yo no sé con qué cara el PRI, después de todo esto, le va a ir a pedir el voto al mexicano. El último escándalo es el de Emilio Loyosa, ex director de Pemex, relacionado con la empresa brasileña Odebrecht, que allá donde sí hay cierta justicia, ¿no?, pescan por sinvergüenza al dueño de Odebrecht, empiezan a jalar la madeja de la corrupción y denuncian o hacen público que le dieron $10 millones de mordida, de cochupo, ¿verdad?, de chayo a este Emilio Lozoya por un contrato que el Pemex le dio a esta empresa que era de $120 millones. El diezmo, verdaderamente el diezmo. Lo increíble de esto, y es lo que la gente no sabe, no se habla de esto, es que la mitad de ese cochupo, ¿verdad?, de ese moche, se lo dieron en el 2012 a Emilio Lozoya. ¿Qué pasaba en el 2012? Era la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. No podemos creer que es que Emilio Lozoya se embolsó $10 millones, ¿verdad?, y ahora es un gran millonario. No, ese dinero que recibió Emilio Lozoya, que trabajaba para la campaña de Enrique Peña Nieto y que después fue director de Pemex, y él le da el contrato a la empresa para cumplirle, para devolverle ese dinero, y luego el otro resto se lo dan ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Oye, Leo, eso es poca cosa. Para el 2018 va a estar disponible el diezmo del aeropuerto. Gigantesco ahí diezmo. Tienen para Multimillonario diezmo. 10,000 pesos por cabeza. Pero además no es tan solo eso, sino todo lo de las carreteras que están ahora concesionadas mediante esta figura de las apps, ¿no?, estas asociaciones públicas privadas, sin que nos demos cuenta, porque los medios de comunicación no dan cuenta de esto, pues ya subieron el peaje, pues el uso de las carreteras. Y tú dices, te subieron 5 pesos, 3 pesos, 2 pesos, pero por la enorme cantidad de vehículos que circulan por esta carretera son carretadas de dinero, son sumas millonarias que van a empresas privadas que fueron beneficiadas por el gobierno mexicano con la concesión de carreteras. Entonces, hay toda una estrategia, toda una mecánica para que fluya el dinero para este año electoral que se avecina, que va a arrancar en enero. En enero arrancan las precampañas. Para noviembre ya va a haber precandidatos de todos los partidos y van a ver cómo va a correr el dinero. Es un oasis en el desierto de la crisis económica el año electoral, porque todo ese dinero lo van a soltar
¿verdad? Para que la gente sienta un ligero alivio durante el año electoral, ¿no? Programas sociales, programas de todo lo que se te ocurra. Ponios, cierto bienestar para que la cierto gente... bienestar para que por lo menos en lo que es el fin de este año y el inicio del otro, la gente olvide un poco que estamos en una crisis severa. Una vez que concluya la elección, si vuelven a ganar el PRI, ¿no? Que al parecer como no se va dando este FAT famoso, que era el que querían enfrentar, si vuelve a ganar, pues bueno, ya después la crisis volverá, porque es un aliciente, es un paliativo nada más la época electoral para que se nos olvide los mexicanos que estamos amolados. Y ya nos apretarán el cinturón otros 6 años, otros 5, ¿no? Es un año en que te sueltan lana y 5 años de sequía, otros 5 años. Pero francamente yo veo difícil que la población caiga nuevamente en el engaño. Tienen un enorme reto los partidos en el poder para que la población vuelva a caer en el engaño. El rechazo es enorme, lo vuelvo a repetir, 80%, 8 de cada 10 mexicanos no quieren saber nada ya de estos gobiernos típicos tradicionales. Es por eso que buscan quien ofrece una salida, que hasta tiene su libro que así se llama, ¿no? La salida, que es en este caso el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Señores, pues sí. 30 segundos para concluir. Yo diría que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un gran futuro en la actuación. Ah, sí, sin duda. Yo siento, no, sin broma, yo pienso que ha hecho unos buenos comerciales, Verle realmente anda vestido de vaquero, ¿no? Gran vena de actor. Bueno, Televisa se encargó de eso desde hace 10 años. Pero creo que su futuro está para el 2019. En la actuación. En las telenovelas. El futuro de Peña Nieto en la actuación. Exacto. José Luis, 30 segundos. Así es, yo lo único que diría que es el último de los derroches que está teniendo Peña Nieto para su quinto informe. 1, 2, yo diría también que uno de los errores verdaderamente fatales que tuvo el presidente es permitir tanta impunidad de gobernadores que están sentenciados, que están sujetos a proceso, y cuántos gobernadores no lo están. Pero hay algo, quería meter al Procurador General de la República como fiscal anticorrupción, cuando todos sabemos que participó en su campaña y fue su operador político en cuestiones internacionales cuando él fue candidato a la presidencia. Creo que ya no podría dar más Peña Nieto con todo eso. Bien. Oiga, pues yo les agradezco como siempre, Juan José, un enorme gusto verte todos los miércoles. José Luis, qué placer. Pero le agradezco sobre todo a usted que con paciencia nos escucha todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en su programa de Viva Voz a través de la XHBX 89.7 de frecuencia modulada, y a los televidentes a través de www.grupobx.com. Le agradezco desde luego también a nuestra directora general Patricia Chameli la generosidad del espacio, a nuestro amigo y compañero Adrián Mesa allá en los controles, y ya lo sabe usted, sea amable, regale una sonrisa. Buenas noches. OBX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión, los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.